Vamos a continuar con un tema muy importante, prácticas seguras para la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Para esta ponencia vamos a invitar a la licenciada Marisa Rodríguez del Comité de Infectología del Hospital Rawson. Por favor, licenciada. Buenos días a todos. Antes de comenzar con la presentación, quiero agradecer en especial a Liliana que me invitó a participar en este Congreso de Enfermería Provincial. A mí me toca hablar de prácticas seguras para la prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Lo que yo voy a exponer es lo que hacemos diariamente en nuestro Hospital Rawson, desde el comité y cómo trabaja el personal de enfermería, que veo varios compañeros de diferentes turnos y sabemos que todos trabajamos en forma conjunta para el bien del paciente. Antes de comenzar tenemos que saber qué es una IACS, una infección asociada al cuidado de la salud. Antes se conocían como infecciones intrahospitalarias. Hoy se sabe que es un cuadro clínico causado por agentes infecciosos, sus toxinas, que se desarrolla durante la asistencia en el hospital u otro centro sanitario. Pueden ser centros de diálisis, centros de rehabilitación, pacientes geriatrizados, sin evidencia que estuviese presente o en fase de incubación al ingreso, y se incluyen aquellas enfermedades que aparecen después del alta, hasta 30 días y que se relacionan con la internación. Hoy las infecciones asociadas al cuidado de la salud son un indicador de calidad. Pero hay factores que influyen en esas infecciones. Hay factores no modificables que dependen del paciente, de las condiciones, como ser su edad, sus comorbilidades, y hay factores prevenibles que dependen del entorno y pueden ser modificables. Nosotros trabajamos en esos factores que se pueden modificar o son prevenibles. Hay estrategias clave para la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud. ¿Cuáles son? Fundamental, la principal, higiene de manos, higiene hospitalaria, las precauciones estándar y las precauciones basadas en la evidencia, los procedimientos seguros invasivos con la implementación de los bundles o paquetes de medida y los PROA, los programas de optimización antimicrobiana. Si hablamos de higiene de manos, el concepto es que la frotación vigorosa de las manos con el fin de eliminar la suciedad, materia orgánica, flora transitoria y residente, y así evitar la transmisión de estos microorganismos de persona a persona. La OMS recomienda los 5 momentos para higiene de mano. ¿Cuáles son? El primero, antes del contacto con el paciente. El segundo, antes de realizar una tarea séptica. El tercer momento es después del contacto con fluidos corporales. El cuarto momento es después del contacto con el paciente. Y el quinto momento es después del contacto con el entorno del paciente. ¿A dónde nos vamos a realizar la higiene de mano? En el punto de atención del paciente. El momento 1 y 2 sirve para proteger al paciente. Momento 3, 4 y 5 nos protege a nosotros y evitar que los microorganismos se dispersen por todos los pacientes. Nosotros en la institución, en cada habitación, es una institución vieja, donde la infraestructura tiene 106 años. Hemos colocado en cada habitación y en algunas salas de terapia intensiva hay 2 soluciones hidroalcohólicas para que el personal de salud no tenga, se lave sí o sí las manos, que no haya excusa de que no se higienice las manos en los 5 momentos que recomienda la OMS para evitar la transmisión de microorganismos. Sabemos que es la medida más importante para reducir la transmisión de microorganismos de una persona a otra o de un sitio a otro en el mismo paciente.
pero hay un 60% de trabajadores de la salud, personal de salud, que no nos higienizamos las manos. Y a veces puede ser por falta de conocimiento sobre la importancia que esto genera y el impacto en las infecciones asociadas al cuidado de la salud, y a veces porque tenemos una sobrecarga laboral, porque no hay acceso a lavabos o no hay soluciones hidroalcohólicas, porque tenemos escasez de insumos, faltante de servilletas, de jabón, de soluciones hidroalcohólicas, y muchas veces por mal uso de los recursos, porque los productos son de mala calidad, porque tengo las manos lastimadas, tengo dermatitis, omito lavarme las manos. Hay dos tipos de higiene de manos. Una es con soluciones hidroalcohólicas, que dura la técnica correcta entre 20 y 30 segundos. Y la otra técnica es con agua y jabón, que la técnica correcta es entre 40 y 60 segundos. Por eso es importante, ayer Sandra hablaba, de que es fundamental uñas cortas, sin esmaltes, sin anillos, sin pulsera, para poder realizar la técnica correcta de higiene de manos. Según la magnitud y el impacto, según la OMS, dice que una buena higiene de manos y la adherencia cotidiana a otras prácticas sencillas y rentables ayudan a prevenir aproximadamente el 70% de las infecciones. Más del 24% de los pacientes afectados por sepsis asociada a la atención sanitaria y el 52,3% de los pacientes en unidades de cuidado intensivo fallecen cada año. Las muertes se duplican o se triplican cuando las infecciones son resistentes a los antimicrobianos. Nosotros en nuestra institución tenemos muchos pacientes que son resistentes a antimicrobianos. La otra estrategia clave para la prevención de las infecciones es la higiene hospitalaria. ¿Qué es la higiene hospitalaria? Engloba todas las prácticas y procedimientos que se adoptan en los hospitales y otras instalaciones de atención médica para prevenir la propagación de infecciones, garantizar un entorno seguro y limpio para los pacientes, los profesionales y los visitantes. ¿Cuál es el objetivo de la higiene hospitalaria? Disminuir la mayor cantidad posible de microorganismos y suciedad del medio ambiente. Sabemos que todo aquello que se encuentra limpio y seco no va a desarrollar gérmenes que puedan causar infecciones. Pero la higiene hospitalaria tiene dos acciones: la limpieza y la desinfección. La limpieza es a través del arrastre y fricción retirar toda suciedad visible y materia orgánica. Y la desinfección, eliminar los microorganismos causantes de esas enfermedades. Esa foto es ilustrativa. Nosotros tenemos que entender, tanto el personal de salud como el personal de limpieza, que el hospital no se limpia como en casa. En nuestra institución, el personal de limpieza es fijo o estable en cada área del hospital y está capacitado para limpiar esa área, tanto las superficies altamente tocadas, que todos los profesionales vamos y manipulamos permanentemente. Justo ahí se enfoca la foto que está limpiando una bomba de infusión, que todos los profesionales manipulamos y llevamos todos los microorganismos a esa bomba. Se capacita para que esté el personal que sepa limpiar el entorno del paciente y el equipamiento médico. Este es un viejo estudio de Kramer del 2006, que aún sigue vigente. Habla de la persistencia de los microorganismos en la superficie. Como pueden ver, hay microorganismos que duran de horas hasta meses y años. Por eso es fundamental la correcta higiene hospitalaria para evitar la transmisión de microorganismos. ¿Y cómo capacitamos nosotros el personal de limpieza? A través de la estrategia multimodal que recomienda la OMS, los 5 momentos, igual que el de higiene de mano.
cambiar el sistema, formación y aprendizaje, evaluación y retroalimentación, recordatorios en el lugar de trabajo y un clima institucional de seguridad. Cambiar el sistema. Se sabe que hoy en el mercado existen productos que limpian y desinfectan a la vez, la técnica de un solo paso, utilizar paños descartables para cada unidad de paciente y en cada turno, que los elementos de limpieza sean de calidad hospitalaria. El personal de limpieza tiene que tener el EPP correspondiente y a esa limpieza y desinfección nosotros hacemos auditoría o hacemos monitoreo de las superficies altamente tocadas. La segunda estrategia es la formación y aprendizaje. El personal de limpieza se capacita, las capacitaciones son teóricas y prácticas, hacemos capacitaciones in situ cuando hacemos auditoría y son continuas y constantes. Después tenemos la otra estrategia, la evaluación y retroalimentación. Siempre controlamos esos procesos con los elementos que trabajan las chicas, que estén en condiciones y esas auditorías o ese control que hacemos se lo devolvemos en informe a los jefes de enfermería, al jefe de limpieza y al jefe médico de cada área. Nosotros, por una cuestión económica, hacemos marcaciones de superficie con una tinta invisible, que es una lapicera que se compra, que utilizan los chicos, es lo más económico que hay. Marcamos las superficies altamente tocadas y después controlamos que el personal de limpieza haya realizado correctamente la higiene hospitalaria. La cuarta estrategia son los recordatorios en el lugar de trabajo. Tenemos protocolos que están en soporte papel y tenemos un código QR en cada área de la institución donde cuando ustedes lo escanean aparecen los protocolos de limpieza. Y la quinta estrategia es el clima institucional de seguridad. Como enfermero tenemos que acompañar al personal de limpieza, ser respetuoso, ser amable y tener empatía con la gente que realiza la limpieza. Es un pilar fundamental para evitar la transmisión de microorganismos multiresistentes. A modo de cierre de la limpieza, de la higiene hospitalaria, necesitamos crear conciencia de la importancia en la correcta higiene hospitalaria. Las superficies contaminadas tienen un rol fundamental en la transmisión de gérmenes multiresistentes. Es necesario que las instituciones dispongan de protocolos para cada una de estas prácticas y las mismas deben ser auditadas o monitoradas. La otra estrategia clave que tenemos son las precauciones estándar y las precauciones basadas en la evidencia. Las precauciones estándar sabemos que son las medidas que nos protegen independientemente del diagnóstico del paciente y las precauciones basadas en la evidencia son estrategias específicas según el patógeno que tenga el paciente o sospecha diagnóstica. ¿Cuáles son las precauciones estándar? Higiene de manos siempre, los 5 momentos que recomienda la OMS, uso de bata y guantes si es necesario, uso de gafas o escafandra, también si es necesario, si voy a estar expuesto a salpicaduras, el manejo correcto de los elementos cortopunzantes, que el descartador sea el adecuado, y el manejo de la ropa hospitalaria. Dentro de las precauciones basadas en la transmisión, se usan en pacientes infectados o colonizados por patógenos con especial relevancia epidemiológica. El objetivo es prevenir la transmisión de microorganismos desde los pacientes infectados o colonizados a los demás pacientes, a las visitas o a nosotros mismos y romper la cadena de transmisión. Bueno, nosotros en nuestra institución tenemos los aislamientos aéreos. ¿Qué tipo de paciente tenemos? Nuestros pacientes son los pacientes con tuberculosis
y podemos tener paciente con herpes zóster diseminado, que ahí hacemos un aislamiento combinado, es aéreo más de contacto. El barbijo que utilizamos es el N95, que puse ahí el correcto, el que tiene las dos elastiquitos, que nos brindan una sujeción, siempre hay que hacer la prueba de sellado, que no tengamos fuga. La puerta de la habitación tiene que estar cerrada, a veces no disponemos de salas de aislamiento con recambio de aire, entonces se utilizan habitaciones comunes. Tiene que tener cartelería correspondiente en la puerta, que se identifique el paciente que tiene un aislamiento aéreo. Los 5 momentos fundamental en la higiene de manos, y si vamos a trasladar a un paciente, que a veces ingresa en un paciente con un diagnóstico de tuberculosis y lo sacan para hacer una tomografía, el paciente debe salir con un barbijo quirúrgico. El otro aislamiento que nosotros manejamos son los aislamientos de contacto por microorganismos multiresistentes, por Klebsiella productoras de carbapenemasa, tipo KPC, tipo MBL, bacilos gram negativos multiresistentes como ser Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, y tenemos pacientes con escabiosis o sarna. Acá también tenemos cartelería identificatoria en la puerta. La habitación puede ser individual o a veces por falta de cama tenemos que hacer corte. En los aislamientos de contacto la puerta debe permanecer abierta. ¿Por qué? Porque si no todo el personal de salud manejamos el picaporte, la puerta, y como los microorganismos no vuelan, sino que lo transmitimos nosotros por nuestras manos, lo fundamental es la higiene de mano. Acá nosotros reforzamos siempre en este tipo de aislamiento de contacto el correcto uso del EPP. Me coloco la bata antes de ingresar a la habitación, me higienizo las manos en el punto de atención del paciente, me coloco los guantes, atiendo al paciente, me retiro los guantes, me vuelvo a higienizar las manos, me retiro la bata y salgo de la habitación. Importante los 5 momentos que recomienda la OMS, y nosotros en este tipo de aislamiento reforzamos la higiene hospitalaria. Se hace una limpieza diaria a la entrada del turno y un repaso de este tipo de aislamiento de contacto a media mañana. Lo mismo sucede a la tarde, y en el turno noche tenemos el personal en la terapia precisamente que repasa los aislamientos de contacto. También es un tipo de aislamiento de contacto el Clostridium difficile, la cartelería identificatoria en la puerta y en la cabecera del paciente, los elementos acá exclusivos del paciente, como dijimos anteriormente, puerta abierta porque es un aislamiento de contacto. Acá reforzamos siempre también el EPP, el uso de guantes siempre, porque Clostridium difficile es una bacteria gram positiva, generadora de espora, que dura hasta 5 meses en superficie y es difícil de eliminar. Entonces, acá nos tenemos que lavar con agua y jabón, porque a través de la fricción vigorosa y la técnica correcta de higiene de manos, podemos eliminar si nos quedó alguna espora en nuestras manos. Y recordar que los guantes de látex no son 100% seguros. Algunos vienen microperforados hasta un 12%. Y acá repasamos las habitaciones de la técnica de un solo paso. Se hace una segunda limpieza con hipoclorito de sodio hasta 7 días post alta del paciente y 7 días post alta del paciente. Otro aislamiento que viene ahora por influenza, los pacientes que más tenemos, por meningitis, barbijo quirúrgico siempre, los 5 momentos de higiene de mano,
la cartelería también identificatoria en la puerta por aislamiento por gota, habitación individual o puede ser por corte, con una distancia entre paciente de más de 1 metro, la puerta cerrada y cuando entramos el paciente se tiene que colocar un barbijo quirúrgico. Y el último aislamiento es el aislamiento por neutropénico. Es el primero, si fuera que somos pocos los enfermeros, creo que todas las instituciones les pasa lo mismo, y a veces no hay posibilidad de hacer cohortes de paciente, entonces tenemos que, al primer paciente que tenemos que atender es al paciente neutropénico, después atendemos al paciente sin aislamiento, después atendemos al paciente por aislamiento por gota, respiratorio, y lo último que dejamos, el último paciente que vamos a atender es el paciente por aislamiento de contacto. Dentro del aislamiento de contacto, lo último que atendemos es el paciente con clostridoides difficile. En los pacientes con neutropenia, barbijo quirúrgico siempre, los elementos exclusivos de cada paciente. Cuando ingresamos a la sala, que el paciente se coloque un barbijo quirúrgico. Si vienen de otra institución para realizar algún especialista, se tiene que retirar el guardapolvo, se higieniza las manos en el punto de atención del paciente y lo atiende el paciente. Y en el caso de nuestra enfermería, que estamos siempre con el AMBO, antes de atender al paciente nos colocamos una bata, la cual después descartamos y tiene que tener visitas restringidas. A modo de cierre, podemos decir que las amenazas de los microorganismos multiresistentes nos obliga a plantear estrategias para su prevención. La vigilancia y la estrategia de contención son medidas efectivas para limitar su diseminación, acompañada del resto de las medidas de control de infecciones, y la medida a implementar en cada institución dependerá de la situación epidemiológica, los riesgos potenciales y los recursos disponibles. La otra estrategia es los procedimientos invasivos seguros a través de la implementación de los paquetes de medidas o bundles. ¿Qué es un bundle? Es un combo. Es un conjunto de medidas específicas diseñadas para reducir la incidencia de infecciones asociadas a dispositivos médicos. Si se cumplen en su totalidad en todos los turnos, el número de IACs disminuye considerablemente, hasta un 50%. Estos bundles se aplican en todos los pacientes que tengan factores de riesgo. Paciente en asistencia respiratoria mecánica, con catéter central, con vía periférica, catéter urinario, con catéter de diálisis. Hay dos tipos de bundles o paquetes de medida. Tenemos los paquetes de inserción que tienen que ver con la colocación de ese dispositivo y están los paquetes de mantenimiento que tienen que ver con el uso de ese dispositivo. Nosotros desde el Comité de Control de Infecciones hacemos auditoría del mantenimiento de esos bundles. ¿Cuál es el objetivo de los bundles? La disminución de las IAC. Al disminuir las IAC, disminuyen los días de internación, disminuye la morbi-mortalidad de los pacientes y disminuye los altos costos que se pagan por antibióticos. Sabemos que hoy en día un tratamiento con un antibiótico puede salir una ampicilina sulbactam 1,5 millones de pesos por 7 días. Un tratamiento combinado por una infección asociada al cuidado de la salud por 7 días sale 15 millones de pesos. ¿Cómo implementamos los bundles? Bueno, primero tenemos que definir los objetivos. ¿Qué es lo que queremos medir? ¿En qué tiempo? ¿En qué población? ¿En qué área de la institución? Si es adulto, si es pediátrico, si es la terapia, si es el internado. Las medidas tienen que ser basadas en la evidencia, tienen que ser de 3 a 5 intervenciones fáciles de implementar. Después tenemos que capacitar al personal de salud para que entienda la importancia de cada medida y cómo aplicarla.
Hacemos auditoría periódicamente y esas auditorías registramos esos análisis de los datos de la auditoría, si se cumple o no se cumple, es el todo o nada, se cumple o no se cumple. Y analizamos esos datos de la auditoría, comparamos con las tasas de infecciones que tenemos y vemos si es necesario modificar alguna intervención. Y la última estrategia son los PROA, son los programas de optimización de antimicrobianos. La OMS dice que son iniciativas para mejorar el uso de medicamentos, reducir la resistencia a antibióticos y minimizar los efectos adversos. Nosotros, desde el comité, la doctora Natalia Frasone, que es la coordinadora de nuestro comité, médica infectóloga, se está implementando ahora la incorporación de los PROA. Es un trabajo arduo porque necesitas la participación de varios profesionales. Simplemente esos son los objetivos específicos del PROA del Ministerio de Salud, algunos de los objetivos específicos del Ministerio de Salud de la Nación, que es muy médico, habla del uso adecuado de antibióticos, del tiempo, de no usar antimicrobianos sin sentido. Y en el último habla de que las farmacias tienen que tener el descarte de medicación vencida. En nuestra institución los medicamentos vencidos se desechan en bolsas amarillas, donde son considerados residuos peligrosos. Lo retira una empresa totalmente diferente a los que lo retira residuos patógenos. ¿Por qué es importante la implementación de los PROA y de todo lo que venimos hablando? Este es un estudio que se publicó en la revista Lancet en el 2019 y como pueden ver, para el 2050 vamos a tener 10 millones de muertes anuales por infecciones resistentes a antibióticos. Ustedes pueden ver que es la causa más importante de muerte después de todas las infecciones, hasta inclusive de accidentes de tráfico. Esto genera el impacto de los microorganismos multiresistentes, aumento de la mortalidad de los pacientes, aumento de los costos a nivel mundial. Son 100 billones de dólares que se gastan en tratamiento, mayor tiempo de internación, el mayor consumo de recursos y los tratamientos son más costosos porque tienen que ser combinados. La OMS recomienda a quién debemos aislar, que es lo que le decía anteriormente, los aislamientos de contacto que nosotros manejamos en nuestra institución. El Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenem, Pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenem, Enterobacteria, resistente a carbapenem y el Clostridium difficile. A modo de cierre, esta es una reflexión que hacemos desde el Comité de Control de Infecciones. En la era de la multiresistencia, cada protocolo es una barrera esencial para proteger a nuestros pacientes y a nosotros mismos. El cumplimiento riguroso de las medidas de control de infecciones no es solo una responsabilidad individual, sino un compromiso colectivo. Solo con un trabajo en equipo sólido y consciente podemos enfrentar este desafío y garantizar una atención segura. Muchas gracias.